Este audiolibro es hecho a petición del hermano Iván Albuja. Y si tú también quieres sugerir los siguientes audiolibros que serán leídos en este canal, puedes dejar tu diezmo al emperador con un supergracias. El emperador protege. El disparo que te mata. Por William Crow. Una historia de Warhammer 40.000. Ocultas por la niebla y la luz gris del crepúsculo, 6 figuras con servoarmaduras acechaban a sus presas a través de campos inundados. Los sentidos de Sen Yamata estaban en alerta, los nervios tensos mientras se acercaban al complejo agrícola, donde el enemigo había atacado apenas unas horas antes. Ninguna luz iluminaba el grupo de almacenes en bloques y silos rayados de óxido que se alzaban sobre las terrazas inundadas. No había señales de los trabajadores que estaban en los campos, ni de la milicia local que había fracasado tan completamente en defenderlos. Sería fácil creer que el lugar estaba abandonado si no fuera por los gritos. Desde que el equipo de ataque de los Raptors aterrizó en el planeta Caracopis, gritos desesperados habían resonado a través del velo de niebla que cubría permanentemente al mundo. Yamata sabía que estaba escuchando las agonías de los últimos defensores de la aislada colonia, aquellos que se habían derrumbado y huyeron en lugar de enfrentarse a sus muertes de frente. Ahora, el enemigo triunfante los estaba persiguiendo, burlándose de su matanza. La idea llenó de ira a Yamata. Aprovechó esa furia como había sido entrenado para hacerlo, la volvió hacia adentro, la agudizó hasta convertirla en una eficiencia fría y despiadada. Además de la hierba que se balanceaba y los bancos de niebla a la deriva, nada se movía mientras el equipo de ataque se desplegaba por los campos empapados. La espesa niebla amortiguó el sonido, pero Yamata apenas pudo distinguir el chapoteo rítmico del agua desplazada y el apenas audible gemido de los cervos mientras los guerreros a su izquierda y derecha avanzaban. Los marines espaciales de vanguardia se movían en un silencio casi perfecto, acercándose a los edificios oscuros con pasos rápidos y seguros. A pesar de la creciente oscuridad del crepúsculo, Yamata vio claramente la zona de muerte representada con gran detalle por el sofisticado auspex de su armadura. El conjunto óptico montado en su placa de batalla verde oliva zumbaba suavemente mientras giraba siguiendo el movimiento de su cabeza, girando sus lentes sensibles para mapear el paisaje pantanoso en docenas de espectros visibles e invisibles. Superpuesta a su visión, había una nube de datos en constante evolución de observaciones de detección automática y alertas de proximidad. Una línea irregular de puntos verdes nadaba en las esquinas de sus ojos, marcando las posiciones de sus hermanos de batalla, mientras se formaban para asestar su golpe decisivo. Y una aguja de brújula candente se arrastraba en el borde de su percepción, indicando distancia y dirección, al punto de reunión al que se retirarían cuando se completara la misión. Pero también había algo más allá afuera. Manchas espectrales de estática parpadearon en las lecturas del sensor, moviéndose casi demasiado rápido para seguirlas. Yamata miró dentro de la niebla, tratando de precisar las fugaces medias formas. Nada, intentó decirse a sí mismo. Solo resuena en los augurios, fantasmas en la niebla. Entonces algo se movió. Hubo un repentino e inconfundible movimiento entre las altas y frondosas hierbas. La vaga sugerencia de una figura, toda de miembros larguiruchos y ángulos irregulares. Una onda de movimiento de respuesta recorrió el equipo de ataque. Las carabinas Volter se dispararon hacia el disturbio, y Yamata se puso en posición de disparar sobre una rodilla. Sus instintos afilados en la batalla lo instaron a abrir fuego sin dudarlo. Pero la figura, fuera lo que fuese, ya había desaparecido, tragada por la niebla. Yamata reprimió el impulso de perseguirlo, apretando los músculos del látigo mientras se mantenía bajo control. Era un veterano de los Raptors, no era un explorador neófito y sin experiencia que ignoraba el peligro y estaba hambriento de demostrar su valía. Largas décadas de guerra le habían enseñado control y cierta precaución. Sabía que si el equipo de ataque cedía su posición demasiado pronto, perderían la última ventaja que tenían. ¿Lo viste, hermano? La voz era un susurro, hablado cerca del oído de Yamata en lugar de a través de la red de comunicación cerrada del escuadrón. Yamata reconoció la voz retumbante y severa del hermano Kashauk, dura e imponente, incluso para un marín espacial, pero casi silenciosa cuando quería. Se inclinó hacia su hermano de batalla. No está lo suficientemente claro como para estar seguro, admitió Yamata. Kashauk soltó un resoplido burlón.
Estoy seguro. El enemigo sabe que estamos aquí. Yamata mantuvo cualquier destello de emoción en su rostro mientras asimilaba las palabras de Kashauk. Si tenía razón, entonces sus posibilidades de sobrevivir eran escasas. Ambos hombres eran muy conscientes de que su equipo de ataque estaba solo en este miserable planeta. Ambos sabían que no llegarían refuerzos. La fuerza de su capítulo estaba distribuida en una docena de sistemas, protegiendo las frágiles líneas de suministro que llevaban raciones y materiales a los millones de ejércitos de la cruzada Indomitus, que luchaban a media galaxia de distancia. Eran un escuadrón de 6 marines espaciales enviados para salvar un mundo. Yamata formuló su respuesta con cuidado. Si eso es cierto, entonces será mejor que actuemos con rapidez. Evidentemente, el sargento Reel había llegado a la misma conclusión. En ese mismo momento, la voz del sargento chisporroteó del box, tranquila y mesurada como siempre mientras daba sus órdenes. Tan pronto como se pronunciaron las órdenes, el equipo de ataque entró en acción, dividiéndose en equipos de fuego, apresurándose a tomar sus posiciones. El hermano Vipona, el dedicado tirador del escuadrón, se instaló a la sombra de un árbol retorcido y sin hojas, cubriendo al escuadrón que avanzaba con su Volter Oculus silenciado. Agachándose, Yamata y Kashauk corrieron hacia adelante, rodeando los edificios sin luz que tenían enfrente. No había duda de que el enemigo tenía cautivos en su interior. Sus gritos resonaban en la oscuridad, llenos de dolor y terror. El resto del escuadrón se quedó cerca del sargento, corriendo directamente hacia el objetivo. Su voz graznó a través de los comunicadores Vox en sus oídos mientras añadía una coda familiar a sus órdenes. Golpea rápido, mantente alerta. Recuerda, nunca escuchas el disparo que te mata. Era el mantra del sargento, uno que repetía en cada misión como una bendición, una advertencia para permanecer cautelosos y vigilantes, y una broma compartida entre hermanos de batalla que sabían que las probabilidades de supervivencia nunca estaban a su favor. Yamata atravesó las últimas docenas de metros de terreno traicionero y se agachó detrás del muro perimetral del complejo agrícola. Era una defensa endeble, poco más que una barricada improvisada construida apresuradamente por la desesperada milicia local a partir de cualquier chatarra que tuvieran a la mano. Aterrados y superados en armas como estaban, habían hecho todo lo posible para contener a los senos saqueadores que habían descendido a su mundo. Yamata admiraba su valentía, pero no su capacidad. Podía escuchar sus gritos cada vez más terribles a cada momento. Podía distinguir los distintos tonos de voces individuales entrelazadas, sufriendo como una sola. El enemigo prefirió tomarse su tiempo para atormentar a sus prisioneros. Yamata apretó la mandíbula, reprimió su ira y soportó los gritos. Observó cómo el sargento y el resto del equipo de ataque se acercaban a la barricada al otro lado del patio. Vio al sargento levantar el puño cerrado. ¡Aguanten! Los gritos del interior se hicieron cada vez más fuertes, cada vez más estridentes y angustiados. Los dedos de Yamata apretaron con anticipación la empuñadura de su carabina. A su lado, Kashauk preparó una granada, con los ojos fijos en la puerta desprotegida y parcialmente abierta por donde harían su avance. Los gritos aumentaron hacia un crescendo. El sargento bajó el brazo en un movimiento punzante. ¡Ataquen! Kashauk arrojó la granada a través de la puerta y Yamata le siguió, saliendo de su escondite en un estallido de movimiento, ganando velocidad con cada paso. La granada dejó un rastro de humo negro y espeso que llenó la entrada, ocultando al marín espacial que cargaba mientras arrojaba su hombro blindado hacia la puerta de metal. La cerraba de golpe e interrumpía en la cámara sin luz que había más allá. Llevado por el impulso, Yamata avanzó, barriendo su arma en un arco bajo, buscando objetivos, pero nada se movía en el cavernoso almacén, excepto los cuerpos que se balanceaban sobre las vigas. El edificio había sido una vez un almacén, lleno de enormes contenedores de carga listos para ser enviados fuera del mundo. Ahora las grandes cajas estaban abiertas y vaciadas por los asaltantes que habían arrasado este lugar. El grano desechado estaba esparcido por el suelo del almacén, una alfombra dorada surcada de vetas y remolinos de sangre. Un gran charco de sangre se había formado debajo de los cuerpos colgados. Una mirada le dijo a Yamata que ya no podían recibir ayuda. Mutilados hasta el punto de ser reconocibles, pero aún retorciéndose y luchando, todavía clamando con voz ronca, pidiendo ayuda o a la misericordia del emperador. Yamata lo hizo rápido, poniendo fin a su sufrimiento con disparos precisos y metódicos, mientras Kashauk barría la cámara, buscando rápidamente en los oscuros pasillos entre cajas de carga apiladas, señales del esquivo enemigo. Gruñó con frustración, en voz baja y llena de furia. Nos están dando vueltas.
Han dejado este maldito mensaje para burlarse de nosotros. La comprensión llegó a Yamata más rápido que las palabras, arrastrada por una avalancha de adrenalina. No para burlarse de nosotros, para atraernos. Se giró hacia la puerta y abrió el comunicador de todo el escuadrón. Se había dado cuenta de lo que Kashauk no, que aquellos colonos torturados habían sido utilizados como cebo. Yamata había visto y había utilizado tácticas terroristas de todo tipo durante sus años de servicio. Reconocía una trampa cuando estaba en sus fauces. Pero antes de que pudiera hablar, otra voz, la del hermano Vipona, llegó rugiendo a través de la red. ¡Contacto! La única palabra de advertencia fue acompañada por un repentino estruendo de disparos, fuerte incluso a través de la pared del almacén. ¡Emboscada! Yamata echó a correr, apresurándose a unirse a la pelea. En su prisa, casi pasó por alto la figura envuelta en sombras que cayó silenciosamente desde un pórtico sobre su cabeza. Yamata vislumbró unas extremidades delgadas y un penacho de pelo azotado, un contorno humanoide dentado por una profusión de hojas curvas y espinas fusionadas a su armadura de batalla. Drukhari. Yamata sintió una oleada de repulsión al ver al sádico asaltante senos. La criatura se zambulló con la precisión y la intención asesina de un ave de presa, con un par de cuchillos brutalmente dentados en sus manos. Yamata levantó un brazo para defenderse del empuje hacia abajo del alienígena, tomando un disparo por reflejo que no alcanzó más que el aire. El dolor atravesó los nervios de Yamata cuando una hoja delgada como una molécula se clavó en su antebrazo, atravesando la armadura, carne y hueso sin resistencia. El saqueador no le dio tiempo para reaccionar, ni espacio para reposicionarse, presionando su ataque con espadas borrosas en un torbellino de movimiento mortal. Chispas y motas de ceramita desconchada se esparcieron mientras los cuchillos tallaban profundas hendiduras en la hombrera reforzada de Yamata. Fue Kashauk quien lo salvó, golpeando desde el lado ciego de la criatura. El raptor salió disparado de la oscuridad, golpeando a los feroces senos con fuerza suficiente para hacerlo tambalearse. Aún así, la criatura mantuvo el equilibrio, girando sobre las puntas de sus pies con la gracia de un bailarín. Yamata vio que una sonrisa desdeñosa nublaba la expresión del Drukhari mientras saltaba sin esfuerzo a un lado, confundiendo la estocada con un acto torpe de desesperación, en lugar del riesgo calculado que era. Incluso cuando el alienígena se giró para enfrentarlo, ganando impulso para una respuesta mortal, el puño de Yamata se cerró alrededor de su delgada muñeca, sacudiendo su cuerpo inhumanamente ágil hacia atrás para recibir un único disparo a quemarroca. Miró fijamente a Kashauk mientras la criatura sin vida caía al suelo entre ellos. ¡Conmigo, hermano! Los dos raptors salieron corriendo del almacén y surgieron en un tiroteo desesperado. Nubes turbias y grasientas de niebla mezclada y humo de armas se arremolinaban sobre el patio embarrado, pero Yamata podía distinguir las voluminosas siluetas blindadas de sus hermanos de batalla mientras se abrían paso. Los chisporroteantes rayos de munición sobrecalentada atravesaron las sucias nubes por todos lados, acosando a los marines espaciales mientras se alejaban. Yamata corrió para unirse al escuadrón, siguiendo y disparando mientras corría, pero los Drukhari estaban en constante movimiento, brincando y saltando más rápido de lo que incluso los reflejos sobrehumanos de Yamata podían seguir. Gruñó de frustración cuando sus tiros se fueron desviados, reajustando mentalmente su puntería para tener en cuenta la asombrosa velocidad de los objetivos. Yamata pudo ver que la batalla se había vuelto contra ellos. Escuchó a Kashauk bramar de dolor cuando una ráfaga de púas dentadas impactó su armadura. A no más de una docena de pasos más adelante, Yamata vio a otro de sus hermanos de batalla abruptamente atravesado por un rayo de pura oscuridad, bordeado por crepitantes prismas de luz atormentada. Golpeó al marine espacial en el costado, licuando armadura y órganos mientras lo partía por la mitad desde la cadera izquierda hasta el hombro derecho. Su cuerpo se partía en medio de una nube de expansión de sangre vaporizada. Una ardiente runa mortis roja brilló momentáneamente en la pantalla óptica de Yamata, identificando al guerrero asesinado como el hermano Teslin. Era el único monumento para el que tenían tiempo, por ahora. El sargento Rill estaba al lado de Teslin cuando murió, inquebrantable, frío como siempre. Apuntó mientras el rayo abrasador giraba hacia él, siguiendo la trayectoria del mortífero rayo de luz oscura hasta que ubicó al portador del arma. Cuando las municiones senos detonaron a su alrededor, Rill disparó una ráfaga única y precisa, un giro procedente de la niebla, y el rayo se cortó y su portador murió. Yamata sintió un momento de orgullo al ver la inquebrantable resolución de su sargento.
pero su orgullo se convirtió en horror cuando otro de los senos se abalanzó desde la niebla inmediatamente detrás del sargento, atacando con la rapidez de una araña. Yamata intentó intervenir, pero llegó un momento demasiado tarde, un paso demasiado lejos. El Drukhari saltó ágilmente sobre la espalda del sargento y le clavó una hoz dentada en la barbilla. Con un grito exultante, los senos arrastraron el filo por la garganta de Rill, casi cortando la cabeza del veterano marín espacial con un fuerte tirón. Finalmente, la furia venció el férreo control de Yamata. Rugió de rabia cuando el Drukhari saltó acrobáticamente de los hombros del sargento asesinado y desapareció en la niebla. Yamata habría cargado tras él, incluso sabiendo que quería que lo siguiera. Quiso atraerlo hacia la niebla donde podría ser rodeado y fácilmente cortado, pero antes de que pudiera dar un paso, Yamata sintió una mano pesada agarrar su hombro, jalándolo hacia atrás. Yamata se liberó con los ojos llenos de ira mientras se volvía hacia su salvador. Era Kashauk. La sangre formaba espuma alrededor de su respirador que llevaba atado a la cara, y un agujero circular irregular chisporroteaba en la placa del pecho, donde un disparo había atravesado su armadura. Arrastrando a Yamata con él, Kashauk se dejó caer detrás de los restos destrozados de la barricada perimetral y cayó pesadamente al suelo. ¿Órdenes? Jadeó el raptor de rostro sombrío, con la voz marcada por un dolor terrible. Órdenes. La palabra sacó a Yamata de su furia precipitada. El sargento está muerto. Eso dejó a Yamata como el guerrero más experimentado del equipo de ataque. Necesitarían su experiencia ahora. El escuadrón retrocedía sin dirección y cada segundo que Yamata no lograba darles un propósito, alejaba más de su alcance la posibilidad de la victoria. Yamata reprimió el instinto de luchar hasta la muerte, de buscar venganza por la muerte de su sargento y su hermano de batalla. Casi había cometido ese error, no lo agravaría permitiéndole fracasar su misión. En lugar de eso, abrió el box de todo el escuadrón estabilizando su voz mientras asumía el mando. Unas pocas palabras graznidas en el lenguaje de batalla codificado del capítulo le dijeron al equipo de ataque todo lo que necesitaban saber. Desengancharse y dispersarse, evadir, convergir en el punto de reunión. Eran tácticas arriesgadas, pero Yamata sabía que este era ahora su único camino hacia la victoria. Las voces breves y tensas de los raptors supervivientes sonaron por el box, reconociendo sus órdenes, pero Kashauk se limitó a sacudir la cabeza. Negativo, apoyando la culata de su carabina Volter contra su armadura. Apretó las siguientes palabras con los dientes. Vete entonces. Yo los retendré. La herida en su pecho habría matado instantáneamente a un ser humano básico, pero la fisiología genética de Kashauk no se rendiría a la muerte tan fácilmente. Sangre intensamente roja e hipercoagulante surcó su monótona armadura, coagulándose rápidamente alrededor de la herida. Los órganos de respaldo ya se habían hecho cargo del trabajo de sus pulmones rotos, pero incluso un marín espacial tenía límites. Yamata podía entender lo que Kashauk quería, algún significado, algún heroísmo en su muerte, una oportunidad de morir desafiante contra probabilidades imposibles. Pero eran raptors, no fueron hechos para ser héroes. Fueron creados para arrebatar la victoria de las garras del enemigo, como pudieran. El emperador tiene suficientes mártires, respondió finalmente Yamata, enganchando su brazo bajo la hombrera de su hermano y levantándolo. Ahora, de pie, dirígete al punto de reunión. No tienes permiso de morir hasta que termines esta misión. Kashauk se tambaleó mientras se levantaba, pero se mantuvo de todos modos. ¿Y tú, hermano? Yo distraeré al enemigo. Si Kashauk tenía alguna duda sobre la viabilidad de ese plan, se la guardó para sí mismo. Solo soltó un resoplido de dolor y resolución mezclados mientras colocaba un cargador de munición nueva en su carabina Volter. Tu orden será hecha. Sin decir más, se dio la vuelta y se alejó cojeando, y entonces Yamata quedó solo, excepto por la niebla y los fantasmas aulladores que ocultaba. Voces alienígenas chillaban y cacareaban en la niebla, y Zen Yamata echó a correr. No fue el miedo lo que lo hizo huir, ni lo impulsó el instinto de conservación, porque siempre había sabido que moriría en batalla, mañana o dentro de un siglo, por la bala de un francotirador o por la espada de un hereje. Yamata sabía que su muerte sería abrupta y no reconocida. Esa fue simplemente otra parte del deber que aceptó cuando prestó juramento al capítulo. Zen Yamata corrió porque sabía que permanecer de pie y luchar dejaría su misión incompleta.
Con cada latido de sus corazones gemelos, Yamata esperaba sentir el impacto mortal de un disparo, pero el golpe nunca llegó, aunque el enemigo estaba muy cerca y ganando terreno. Nunca escuchas el disparo. El agua fangosa chapoteaba con cada paso pesado que daba, y su precipitada huida a través de las terrazas agrícolas inundadas indicaba su posición a sus perseguidores. Pero ya no había tiempo para el sigilo, solo la victoria o la muerte. Su cuerpo sostenía únicamente mediante la memoria muscular mientras una parte fría y calculadora de su mente recorría escenarios de entrenamiento, ejemplos de campo de batalla y décadas de experiencia en combate en busca de algo, cualquier cosa que le proporcionara una ventaja táctica. Recordó meses de lucha en túneles en catacumbas sin luz, largas campañas guerrilleras en selvas humeantes. Había luchado junto a veteranos traumatizados del Astra Militarum y junto a guerreros implacables de otros capítulos de marines espaciales. Había visto a los templarios negros romper el espíritu del enemigo con una sola carga imprudente, rugiendo maldiciones sagradas mientras arrasaban la línea enemiga. Había sido testigo de cómo los desgarradores de carne se perdían en el éxtasis de la matanza, destrozando a sus enemigos que huían con chirriantes espadas sierra. Con cada nuevo despliegue, Yamata había decidido aprender de los métodos de sus aliados, pero él ya sabía que tácticas tan contundentes no podrían ayudarlo aquí. Algo pasó silbando junto al hombro de Yamata. Un dardo que aceleró, golpeó un árbol a cierta distancia y detonó en una explosión de brillantes fragmentos de navajas. Se agachó y se alejó, tratando de mantener sus movimientos impredecibles. Otro disparo pasó rozando, otro fallo por poco. Los estridentes gritos de guerra del Drukhari se alzaron, burlándose de su retirada, y en los acelerados pensamientos de Yamata surgió un breve destello de una vida casi olvidada antes de ser elevado al capítulo. Una vida de terror como niño soldado en un mundo sombrío similar al de Caracopis. Era un recuerdo de miedo constante, de duelos de honor diarios, pero lo llamaba seductoramente, exigiéndole que se volviera y enfrentara a su enemigo. Apartó el recuerdo a medio formar, ahora no era más que una distracción. El capítulo le había enseñado una nueva definición de honor, el orgullo y el propósito que emanaban del deber, y él se encargaría de cumplir ese deber. Disparos salvajes y acosadores estallaron a todos lados mientras Yamata trepaba por un banco de grava suelta y emergía a un camino estrecho de tierra apisonada. El camino, que apenas es más que un camino de tierra, atraviesa con paso firme los campos. Había media docena de vehículos abandonados esparcidos a lo largo de la carretera, varios vehículos terrestres pesados y un voluminoso transportador de crestas. Yamata pudo discernir la historia en unos momentos. Una especie de convoy improvisado, probablemente trabajadores civiles y sus familias de las granjas más remotas, intentaron huir a un lugar seguro y fueron atrapados al aire libre. Yamata no podía perder el tiempo para especular sobre los detalles del destino de estas personas, pero las cajas vacías esparcidas por el camino y la mancha oscura de sangre vieja esparcida sobre una trampilla de acceso abierta le dijeron lo suficiente. Los transportes desechados eran ahora solo un monumento a los muertos, pero presentaban una oportunidad. De repente, Yamata cambió de rumbo y se escondió detrás del bloque macizo del transportador de crestas. Presionó su espalda contra el casco de la máquina y alcanzó las granadas que llevaba sujetas al cinturón del pecho. «Déjalos que vengan», se dijo, estabilizando su respiración con un largo suspiro. Cerró los ojos, contó los latidos de su corazón, juzgando la velocidad y la distancia del enemigo, teniendo en cuenta su precaución, equilibrando su sed de sangre, que creyeran que lo tenían acorralado. Ahora el tiempo lo era todo. Si Yamata se movía demasiado pronto, perdería su oportunidad. Demasiado tarde y el enemigo lo derribaría cuando saliera de su escondite. Un ruido sordo repentino, detrás y encima de él. Yamata se giró y miró hacia arriba. Una figura ágil se agachó sobre el transportador de crestas. El Drukhari había saltado a la capota del vehículo con una facilidad atlética y desdeñosa. Incluso a través de la máscara gruñona que cubría su rostro, Yamata podía sentir la confianza obscena que exudaba. Apuntó con un rifle arcano al marín espacial expuesto, pero cuando los senos apuntaron, un segundo Drukhari apareció corriendo alrededor del transportador de crestas desde la izquierda de Yamata, con la espada desenvainada, ansioso por robar la gloria de la matanza. Yamata se alejó, poniendo distancia desesperadamente entre él y sus atacantes. Agarró con fuerza la clavija de la granada que tenía en la palma mientras golpeaba la tierra compacta y rodaba.
La granada crack explotó donde la había escondido en el tren de aterrizaje del transportador de crestas, sacudiendo el vehículo. El Drukhari encaramado sobre el transportador de crestas mantuvo el equilibrio, apuntando con su rifle incluso mientras resistía la primera explosión. Fue la detonación secundaria cuando explotó el tanque de combustible del vehículo la que se cobró la vida. Murió en un instante, su esbelto cuerpo casi vaporizado por la explosión de fuego. Su camarada fue lanzado hacia adelante, envuelto en llamas saltantes que enviaron ondas de color iridiscente a través de los paneles negros de su armadura mientras ardía. Aullando de dolor y odio. No había tiempo para detenerse, no había tiempo para dudar, pero Yamata dedicó una breve mirada hacia atrás mientras se levantaba. A través de un velo de llamas y humo aceitoso, Yamata vio el rostro de su enemigo, alto, adornado con espantosos trofeos y joyas robadas. El Drukhari era sin duda el líder de esta banda pirata. Su rostro desnudo irradiaba odio mientras apuntaba amenazadoramente hacia Yamata, su dedo rematado con una afilada garra de acero implantado quirúrgicamente. El marín espacial pudo ver los labios de la criatura moverse, pero Yamata no escuchó ninguna amenaza que los senos dijeran. Ya estaba en movimiento. Detrás de él el coro de llamas llenas de odio comenzó de nuevo. Con un toque de furia y frustración, lanzaron insultos a la espalda del marín espacial mientras rodeaban los restos en llamas que bloqueaban la carretera. Yamata sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que se cansaran de su costoso juego y vinieran a acabar con él. Eso era con lo que contaba. El corazón de Yamata latía con fuerza en su pecho mientras corría hacia el estrecho valle. Sus botas blindadas levantaban guijarros fangosos del torcido lecho del río que serpenteaba a través del paisaje accidentado. De repente, un áspero timbre mecánico sonó a través del transmisor de voz en su oído cuando su armadura le informó que estaba a un paso del punto de reunión. Esto tomó a Yamata por sorpresa. Había estado tan concentrado en sobrevivir, tan decidido en simplemente colocar un pie delante del otro, que casi había pasado corriendo el lugar designado. Se detuvo y sintió una oleada de alivio atenuada por la certeza de que, aunque había llegado vivo al punto de encuentro, todavía estaba solo. Yamata giró lentamente en círculos, observando la configuración del terreno. Chorros de fría niebla blanca ondeaban como un sudario funerario hecho jirones entre los afilados riscos negros de las empinadas paredes del valle. Nada más se movió, no había señales de vida. No hay evidencia de que ningún otro miembro de su escuadrón haya llegado tan lejos. Que así sea. Yamata asintió con sombría aceptación mientras finalmente se giraba para enfrentar a sus perseguidores. Ya estaban avanzando hacia la boca del valle, 8 de ellos, erizados con una variedad de cuchillos salvajes, látigos afilados y siniestras armas de fuego, 8 de ellos contra un marín espacial herido. Yamata se permitió un breve momento de satisfacción al darse cuenta de que aunque estaba solo, los senos decidieron no apresurarse. Puede que para ellos no fuera más que un animal acorralado, pero les había enseñado a tener cuidado con sus garras. Yamata plantó los pies y se paró de lleno sobre el anodino trozo de tierra fangosa que el sargento había designado como el punto de reunión. No había ningún otro lugar a donde huir, por lo que el Raptor se mantenía en ese lugar. Los Drukhari se desplegaron a izquierda y derecha, rodeando a sus presas. Los ojos de Yamata se movieron mientras intentaban mantenerlos a todos en su campo de visión, tratando de anticipar cuál de ellos sería el primero en intentar reclamar su vida. Los cálculos giraban en su mente, representando 100 versiones del tumulto que se avecinaba. En uno, Yamata se vio a sí mismo cargar hacia adelante, desafiante, solo para morir bajo una estruendosa ola de disparos. En otra visión, fintó y esquivó, acortando la distancia para utilizar su velocidad, fuerza y peso. Pero los senos son más rápidos, se entrometieron sus pensamientos analíticos, más rápidos y también más fuertes de lo que parecen. Tampoco le darían tiempo para reposicionarse. Son arrogantes, pero no son idiotas. Orgullosos, pero... De repente se surgió una táctica final y desesperada. Con deliberada lentitud, Yamata se colgó la carabina Volter sobre el hombro. Luego, con su mano libre, sacó la espada de combate de la funda de su cinturón. Blandió la daga dentada con una florita con el brazo extendido hacia el líder Senos en un inconfundible gesto de desafío. Una risa cruel resonó entre los Drukhari que merodeaban, pero Yamata la soportó, inmóvil. Se prolongó un largo momento, y luego el líder Senos sonrió, revelando dientes afilados como agujas irregulares como las fauces de algún depredador de las profundidades marinas. Se acercó y desenvainó un par de elegantes espadas curvas, cada una tan larga como el brazo de Yamata.
El marine espacial no se hacía ilusiones sobre la habilidad de su oponente con esas temibles espadas. Luego, para sorpresa de Yamata, la criatura habló dirigiéndose al marine espacial en una versión de su propio idioma con un extraño acento. La voz del Drukhari era aguda y silbante, y las palabras góticas parecían tan apagadas y torpes como piedras en su boca. «Por fin», dijo mientras se acercaba con una mirada de odio inquebrantable. «Finalmente has encontrado tu honor. Pensé que tenías el espíritu destrozado». Yamata apretó los dientes y no respondió, negándose a dejarse provocar por una concentración absoluta. Los senos se acercaron un paso más mientras continuaban su diatriba. «Sepa que soy Sadrid de las 9 garras. Sepa que soy su muerte». Más cerca aún, casi a un alcance de ataque ahora. «La mía es la última cara que verás. Mía, la última voz que oirás». Por una mínima fracción de segundo, la mirada de Yamata se desvió, atraída por algún ligero movimiento en el acantilado. En ese instante de distracción, el Drukhari atacó, rápido como una víbora, y sus espadas gemelas se desdibujaron al cortar el aire. El proyectil alcanzó a Sadrid, de las 9 garras, limpiamente entre los ojos, atravesando huesos delicados y cerebros crueles, antes de detonar dentro del cráneo de los senos. El cuerpo esbelto y poderoso se sacudió y giró en el aire. Luego se estrelló de manera poco elegante contra el suelo. El cadáver de Sadrid golpeó la tierra casi en el preciso instante en que la onda sonora de expansión alcanzó la bala que lo había matado, llevando el atronador estampido del disparo letal a través del valle silencioso. Nunca escuchas el disparo que te mata. Los Drukhari restantes reaccionaron como si ellos mismos hubieran sido golpeados, aullando mientras buscaban algún tipo de refugio, pero el punto de reunión había sido elegido con cuidado. El lugar ideal para tender una emboscada. No había ningún lugar donde esconderse, al menos no en el fondo del valle. El rugido del fuego de los Volters resonó por todos lados cuando los Raptors supervivientes rompieron su cobertura, emergiendo de detrás de rocas salientes y pastos densos, derribando a senos mientras intentaban dispersarse. Yamata vislumbró al hermano Vipona encaramado en un alto afloramiento, disparando una y otra vez. Cada disparo mataba. Yamata permaneció inmóvil, un punto de quietud en el centro de una red de arcos de disparo que se cruzaban. Fueron menos de 2 segundos. Para entonces el último Drukhari ya había caído, gritando maldiciones mientras se arrastraba sobre una pierna destrozada. Yamata preparó su cuchillo mientras caminaba despiadadamente hacia los senos. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Kashauk salió cojeando de su escondite, levantó su pistola Volter hacia la cabeza de la criatura y disparó a quemarropa. Solo entonces el guerrero herido levantó la vista para encontrarse con los ojos de Yamata, con una mirada de sombría diversión cruzando su rostro lleno de cicatrices. Nos hiciste esperar por algún tiempo, hermano. Temíamos que te hubieran dejado atrás. El más mínimo atisbo de sonrisa arrugó la comisura de la boca de Yamata. Tenía que asegurarme de que tuvieras tiempo para tender la emboscada. Kashauk gruñó, lo más cerca que estuvo nunca de una risa. Eso hicimos, dijo finalmente Kashauk. Esa fue la orden, y así está hecho. Pero ambos marines espaciales sabían que su deber nunca se cumplió realmente. Los otros supervivientes del equipo de ataque ya estaban descendiendo hacia el fondo del valle, recorriendo la zona de muerte como pájaros carroñeros, asegurándose de que el enemigo estuviera realmente muerto con la aplicación metódica de pistolas y cuchillos. Más tarde, los cadáveres de los senos serían quemados y se recuperarían los cuerpos del sargento Rill y el hermano Teslin. Y entonces, sin ser reconocidos ni vistos, los Raptor desaparecerían de Caracopis tan rápida y silenciosamente como habían llegado.